Parashá número 32. Parashá número 32, ¿verdad? Parashá número 32 y lleva por nombre ¿cómo? Behar. Behar, muy bien. ¿Y qué quiere decir Behar? En la montaña, en el monte puede ser también, ¿verdad? En la montaña, en el monte, eso quiere decir Behar. Y maravillosa parashá porque nos da una cantidad de información para nosotros, para nuestro bien. Les quiero hacer una pregunta. 32. ¿Qué les gustaría? Les voy a dar dos opciones. A veces hago esto. Les voy a dar dos opciones. Behar nos habla sobre años. Por ejemplo, nos habla del año Shemitah y el año de Yovel. Pero también nos habla sobre el comportamiento con nuestro prójimo, ¿verdad? De eso nos habla Behar. ¿Qué les gustaría que habláramos en este día de Shabbat? ¿Cuál les gustaría? Quisiéramos que habláramos de al año Yovel y el año Shemitah, o les gustaría que platicáramos un poquitito sobre el comportamiento con nuestros prójimos. ¿Ah? Sí, a ver, levante la mano los que estamos aquí del comportamiento con nuestro prójimo. Ajá. ¿A cuánto les gustaría que habláramos de los tiempos del año Yovel y el año Shemitah? Bueno, aquí ganó el comportamiento con el prójimo. ¿Cómo están ustedes allá? A ver, los que estamos en línea. Habló el Eterno a Moshe en el monte Sinaí. ¿Cómo comienza la parashá? Está comenzando con la plática en la montaña del Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando entren a la tierra que yo entrego a ustedes, reposará la tierra delante del Eterno. ¡Ey! Ahora me está pareciendo que no solamente nosotros tenemos Shabbat, sino ¿quién tiene Shabbat? La tierra tiene Shabbat. Dice el 3, 6 años sembrarás tu campo, 6 años bendimirás tu viñedo y reunirás tu cosecha. Y en el año séptimo será un año de Shabbat. Gran Shabbat será para la tierra, Shabbat delante de Adonai. Tu campo no sembrarás, tu viñedo no cosecharás, lo crecido por sí solo de la siega anterior no segarás, y las uvas caídas no bendimirás. Gran año de Shabbat será para la tierra. Será el Shabbat de la tierra para ustedes, por alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu asalariado, para los habitantes que peregrinaron contigo, para tu bestia, para el animal que está en tu tierra. Será toda su cosecha para alimento. Vamos a avanzar un poquito más. Dice: contarás para ti 7 semanas de año, es decir, 7 años 7 veces. Entonces serán para ti los años de las 7 semanas de años, 49 años. Hará sonar el cuerno del shofar en el 7º mes, en el día 10 del mes. ¿Qué día es ese? En el 7º mes, en el día 10 del mes. ¿Qué día es ese? Yom Kippur. Yom Kippur, ese es el día de Yom Kippur, ¿verdad? Cuando tenía que suceder esto. En un periodo de 50 años tenía que sonar el shofar en el día de Yom Kippur. En el día de la expiación harán sonar el cuerno en toda vuestra tierra. Consagrarán el año 50 y proclamarán liberación en la tierra para todos los habitantes. Yovel, él será para ustedes el año de Yovel. Volverá un hombre a su posesión y cada uno a su familia volverá. Yovel es él. En el 50 año será para ustedes. No sembrarán ni segarán lo que creciere por sí solo, y no bendimirán las uvas caídas, porque Yovel es él, sagrado para ustedes. Del campo, sin trabajarlo, comerán su producto. Es decir, lo que naciera, ¿qué? Solo, ¿verdad? Comerán su producto. En el 13 voy, en el año de Yovel retornará
cada uno a su posesión. 14. Si vendieren una mercancía a uno de tu pueblo o compraren de mano de tu pueblo, no engañe un hombre a su prójimo. Por ahí nos vamos a estacionar, ¿verdad? Y el 15 dice, según el número de los años después de Joel comprarás de tu pueblo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo allí. Y vamos a comenzar a trabajar en esta parashá de ahí en adelante, viendo cosas muy prácticas. Vamos a ver entonces cosas muy prácticas de nuestro funcionamiento con nuestros prójimos, ¿verdad? El texto nos habló del año de Yovel, nos habla del año Shemitah, el Shabbat de la tierra, nos habla del año de Yovel, que es el año de la liberación, del retorno de las propiedades. Cómo usted podía vender una propiedad, se pagaba la diferencia de años y tenía que retornar después a usted, siempre y cuando usted fuera el dueño definitivo. Había una forma para que esas tierras tuvieran unos dueños definitivos, ¿verdad? A no ser de que no hubiera rescate, la posesión quedaba en la persona que la adquirió, en la persona que la adquirió. Todo eso no lo vamos a saltar esto porque les dije que nos vamos a internar en el prójimo. El respeto es el mayor de los secretos. Así yo titulé un poco esto. El respeto es el mayor de los secretos. En esta sección de la Torá, que es en la montaña, dice lo siguiente, y vuelvo a leer para ustedes: cuando realices una venta a tu prójimo o hagas una adquisición de la mano de tu prójimo, no afligirá a un hombre a su hermano. Leímos en el 25:14. Pero, mi querida familia, inmediatamente después sigue hablando del año de Yovel. Y cuando aterrizamos en el 25:17, 3 versos adelante, dice lo siguiente: y no afligirá un hombre a su prójimo, y temerás a tu Dios, pues yo soy el Eterno vuestro Elohim. 25:17. Volvemos al 25:14. El 14 dice: cuando realices una venta a tu prójimo o hagas una adquisición de la mano de tu prójimo, no afligirá un hombre a su hermano. ¿No les parece como que está hablando de lo mismo en los dos versos? ¿Les parece? ¿Verdad? Habla al principio en el 14. Hay 3 versos allí que hablan del año nuevamente, la cosecha, y nos vuelve a hablar de que no le hagas aflicción a tu prójimo. Ahora, ¿qué pasa? Si observamos los dos textos, hay una diferencia entre el primero con el segundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa diferencia? Que el segundo dice: y no afligirá un hombre a su prójimo. Eso es todo lo que dice. Inmediatamente dice: y temerás al Eterno, tu Elohim, porque yo soy el Eterno. El 14 no nos dice eso. El 14 simplemente nos está hablando de que hay una negociación, pero no nos habla de que temeremos al Eterno. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No hubiera sido suficiente con solo decirlo una vez? ¿No hubiera sido suficiente con solo dejar el 14? ¿Por qué repetirlo en el 17? La aflicción al prójimo. ¿Por qué volverlo a repetir allí? Entonces estamos viendo aquí como una redundancia aparentemente. ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos a ver. El verso 14 nos está hablando de una situación moral. Pero el 17 no nos está hablando de un evento moral, nos está hablando de un evento ritual que nos afecta la espiritualidad. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensamos cuando yo les digo espiritualidad? ¿Qué es lo que afecta? Yo quiero, abran sus micrófonos por un instante también aquí. ¿Qué
es afectar la espiritualidad. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿qué es ser espiritual? Degradarse en valores. Es afectar la relación con el Ajá. Ok, eso está bien. Ajá. Ajá, eso tiene que ver con ritualidad, afectar la relación con el Eterno. Pero moralmente, o sea, cuando pasamos a los principios de la Torah, Claro. nos degradamos. Claro que sí, pero eso entonces tiene que ver con la primera parte, con la moralidad, ¿verdad? Nos degradamos nosotros. Pero cuando hablo de espiritualidad, vamos a ponernos en contexto. Si nosotros lo vemos desde la línea y desde la forma de pensamiento donde crecimos, hablar de espiritualidad me está hablando de una persona, según el estándar del cristianismo que conocimos, que ¿qué? ¿Cómo era ser espiritual cristianamente? Y no hacerle mal a nadie. ¿No hacerle mal a nadie? O sea, que uno pensaba que cuando no hacerle mal a alguien, pues ya uno estaba bien Espiritualmente. Pero más en el cristianismo tenía que ver cuánto oraba, cuánto ayunaba, cuánto leía la Biblia, andar en así, ser una persona espiritual. Sí, andar en el espíritu. ¿Cómo es eso? Pero no sé, pero andaba espiritualmente bien. Era esas formas. Si usted se metía al cuarto, oraba, ayunaba, lloraba, iba a la iglesia religiosamente, no fallaba el culto, ¿verdad? No tomaba, no fumaba, no tenía vicios. Entonces, esa persona estaba, ¿cómo se sentía? Espiritual. Exactamente. Espiritual. Oraba mucho, constantemente estaba orando, estaba leyendo la Biblia y esa persona se sentía como espiritual. Pero la Torah nos habla de un concepto diferente en la espiritualidad. Vamos a ver, ¿que está mal que usted ruegue al Eterno mucho? No, buenísimo. ¿Que está mal que usted estudie las escrituras, la Torah? No, extraordinario. ¿Que está mal que usted aflija su cuerpo en ayuno? Sí, a veces sí. Porque ese ayuno que hacíamos era para torcerle el brazo a Dios, al Eterno. Y la Torah nos da casos específicos donde tenemos que afligir nuestro cuerpo en ayuno. Entonces eso nos hacía sentir espirituales. Pero el texto de lo que nos está hablando, la segunda parte, el 17, tiene que ver con la espiritualidad. En el mundo hebreo, ser espiritual es tener relación con el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Eterno. El Eterno es Espíritu. ¿Y cómo me relaciono yo con el Eterno? ¿Cómo me relaciono yo con Él? Ritualmente. Yo con el Eterno me relaciono de la forma que Él quiere que yo me acerque a Él. Vamos a ver, si usted quebranta el Shabbat, inmediatamente ¿usted qué hizo? Quebrantó la línea de comunicación directa a Hashem. Directa a Hashem, exactamente, directa a Hashem. Usted cortó eso inmediatamente. Si el día 14 antes del anochecer del primer mes del año, usted no está listo cumpliendo con la ritualidad, ¿usted cortó qué? Usted cortó una línea con la espiritualidad. Si no, exactamente, si no comemos correctamente lo que Hashem dijo que yo debo comer, inmediatamente estoy cortando mi espiritualidad. Quiere decir que usted se vuelve espiritual comiendo. Exactamente, comiendo el alimento que Hashem estableció que usted debe comer. Usted se está volviendo espiritual. Entre más cuidadoso sea usted con la alimentación, comiendo lo que usted debe comer y desechando lo que usted
lo que la Torá nos dice que no es alimento para nosotros, ¿usted qué está haciendo? ¿Creciendo qué? Se está elevando, está creciendo con la espiritualidad. Se está uniéndose a su Creador. Es la forma de estar unido a Él. Vamos a ver, es como que usted se sirva un plato de camarones, o de langosta, o de cangrejo, y usted ore 10 horas al día. No funciona. No funciona. ¿Sí entiende? Porque usted está cortando la línea con su Creador. Está cortando la instrucción de funcionamiento. ¿Sí me comprende? Es decir, ¿quién decide cómo funciona usted? ¿Usted que es el creado o quien lo creó? Exactamente. Entonces usted cortó la línea, cortó el umbilical con su Creador. Ese es el único umbilical que no debemos cortar nunca. ¿Sí me entiende? Entonces, volvamos al texto. El 14 tiene que ver con la moralidad, pero el 17 tiene que ver con ¿qué? Con la ritualidad. Tiene que ver con lo que nos une a Hashem. Pero los dos hablan del prójimo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Los dos hablan de prójimo. Así como existe un acuerdo con la Torá, de acuerdo a la Torá, existe una ley que penaliza la aflicción a través del dinero. Por ejemplo, en una estafa que usted haga, ¿qué tiene que hacer? Tiene que retribuir, es decir, usted tiene que arreglar el problema que hizo. Del mismo modo, existe una ley que penaliza la aflicción en otros asuntos. En otros asuntos, por ejemplo, vamos a un mercado o vamos con alguien que vende cosas. Y si usted no tiene la intención de comprar, tampoco pregunte cuánto vale. ¿Me están siguiendo? Si usted en su corazón sabe que usted no va a comprar, tampoco pregunte cuánto vale o pida que le enseñen aquel producto. ¿Está siguiendo? Parece como que no tiene mucho sentido eso, ¿verdad? Y cualquiera diría, es que él está ahí para eso. Ese vendedor que está ahí gana posiblemente en comisiones en base a lo que venda. ¿Y qué pasa si usted le pregunta cuál es el precio de aquel artículo? Lo hace que le muestre, pero en su corazón nunca estuvo la intención de comprárselo. ¿Qué generó usted en aquella persona? Una falsa esperanza. Muy bien, eso mismo. Una falsa esperanza. Una falsa esperanza. Por eso yo siempre pregunto. Ajá. Quiero saber el precio. Ajá. Pero es una falsa esperanza. Ahora vamos a ver, mi querido hermano Alfonso, si yo hoy voy decidido a comprar eso y yo entré a 2 lugares buscando lo que yo estoy decidido que tengo que comprar, ¿califica la misma circunstancia? No, exactamente no. ¿Por qué? Porque usted va decidido a que sí va a comprar eso. Ahora usted tiene que buscar la mejor opción para usted en la compra. El problema está en cuando en su corazón usted sabe que no lo va a comprar. ¿Sí? También esto tiene que ver con la administración de nosotros. No crear una necesidad de algo que no necesitamos, por supuesto. ¿Verdad? La razón es porque hará ilusionar, lo que decía mi hermano Alfonso, al vendedor vanamente. Es decir, se trata de un asunto oculto en el corazón. ¿En el corazón de quién? De nosotros, ¿verdad? Pero Hashem escudriña los corazones. Y Él sabe cómo funciona nuestro corazón. Estoy hablando de cosas prácticas. Esta primera parte también se trata de tener cuidado en qué. En que si un prójimo de nosotros, recuerde que un prójimo no es cualquiera. Un prójimo es un próximo. Y un prójimo es aquel que cree como usted. Y se han yugado ¿con qué? Con la Torá. De hecho, la Torá nos da regulaciones en la forma de comportarnos con los que son de nuestra misma fe, por decirlo de alguna manera.
que con los que no. Hay regulaciones diferentes de acuerdo a la Torá. Pero si una persona que vivió haciendo iniquidad durante toda su vida, años, viene a la Torá, corrige su caminar, está prohibido recordarle sus actos pasados. Está prohibido. No podemos, porque si no, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué le estamos haciendo a una persona que corrigió su vida recordándole lo anterior? ¿Qué le estamos afligiendo? Estamos afligiendo su corazón. Aquel vendedor que estaba vendiendo el producto, ¿qué le estamos afligiendo? Cuando lo engañamos y él creyendo que se iba a ganar su comisión. Le estamos afligiendo también sus emociones, su bolsillo. Pero aquella persona que ahora le estamos sacando actos que hizo en el pasado, cuando ya los corrigió, lo estamos afligiendo en su corazón. Y eso tiene una consecuencia. No se puede hacer eso. Hijos de prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Alguien que era un gentil y ahora viene a ¿qué? Que es un converso. Viene a la Torá. Viene a la Torá. Y si por A o por B nosotros le decimos a sus hijos, recuerde lo que eran sus padres, o recuerde lo que sus papás hacían. Y en eso hemos caído todos muchas veces. Hemos cometido esos errores. ¿Sabe qué dice? Alguien que me busque, por favor, Iván. Shemot 22:20. 22:20 de Shemot, de Éxodo. Vamos a buscarlo, por favor. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. La palabra que ahí dice en el texto hebraico es ger. Ger. A uno, la palabra en el texto hebraico es ger, que quiere decir a uno que fue extranjero y ahora vive de acuerdo a la Torá. Dice, a sus hijos nunca les podrás decir, tus padres hicieron esto. Es que tus padres anduvieron en esto. Porque vas a crear una herida impresionante en aquellos hijos. Sí, ni con los que no estuvieron allá podemos ser personas ruines, engañadores. O recordarles por donde ellos pasaron o por donde ellos anduvieron. 4. Si esa persona era un prosélito, alguien que vino a la Torá, nunca podemos decir lo siguiente. Nunca podemos decir lo siguiente. La boca que en el pasado comía tipos de alimentos prohibidos, como estábamos hablando ahora se usa para estudiar Torá. Es decir, como decir, ahora estás estudiando Torá, pero esa misma boquita que usaste ahora para hacer el Shema, ¿la usabas para qué? Ajá. Exactamente, para decir vanidades, para nombrar dioses idólatras, para nombrar dioses paganos. Sí me estoy dando a entender. Entonces, aunque en el pasado yo mencioné nombres idólatras, me está prohibido hoy recordar o afectar a alguien haciéndole recordar lo que antes hacía. Sí me están comprendiendo. Entonces, esto es súper peligroso, lo que yo puedo generar, lo que yo puedo afectar. Otro más. Si alguien está siendo flagelado por enfermedades, y esto yo lo entendí ahora más que nunca, por enfermedades o algún tipo de sufrimiento, o a una persona que le fallece a alguien o lo que tenga, no debe actuarse déspotamente contra esa persona. ¿Sabe qué a veces pasaba? Alguien que estaba enfermo, ¿qué le decíamos? Que estaba haciendo ¿qué? Que estaba siendo castigado. No probado, no. Castigado. ¿Sí o no? ¿Algún día hicimos eso?
Eso es un castigo que el Eterno le está mandando a usted. Por lo que esto está pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que la enfermedad está ligada en algunos aspectos al pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Es la muerte. Claro, la muerte del cuerpo también. Pero cuando alguien está pasando por aflicción, debemos ser sumamente cuidadosos en no ponerle el título de que lo que está pasando es ¿por qué? Porque pecó, exactamente. Porque pecó. ¿Qué sucedió? Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de un sadik maravilloso. ¿Se acuerdan de Job? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el pecado de Job para que le vinieran todos los males que le vinieron? Si la descripción que el Eterno da de Job es que es un justo como ninguno en toda la tierra. De hecho le llama, ¿has visto a mi siervo? Que no hay nadie como él, temeroso. Y cuando dice temeroso, es un hombre que hace ¿qué? Torah. Que guarda el pacto. Eso dice el texto. Y no se halla en él maldad. ¿Y qué le sobrevino? Pero ¿qué pasa? Ahí en Job aparecen unos personajes que vienen a consolarlo. ¿Se acuerdan de ellos? Y esos personajes le dicen lo siguiente a Job. Oiga lo que dice ahí en el capítulo 4. Cuando están con ellos le dice, no, en signo de pregunta, ¿no es tu temor al Eterno tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Está oyendo usted eso? Es decir, ¿qué están diciendo ellos? Que Job vivía como vivía en integridad y rectitud. ¿Por qué? Le están diciendo que él vivía de esa forma no solo por su vida actual, sino ¿por qué? Porque él tenía una ¿qué? Una esperanza. Inmediatamente me conecta con lo que dice la primera carta de Kefa. Y ahora tenemos esa esperanza que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es exactamente lo que está pasando con Job. Sus amigos le están narrando y le dice, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ahora, lo que ellos le están diciendo es una realidad de Job, pero se lo están preguntando como ¿qué? Como cuestionando qué pasó con él. Y dice, considera quién se perdió estando limpio. Le hacen una tercera pregunta, considera quién se perdió. ¿A quién se refieren ellos? A Job, estando como limpio. Es decir, ¿qué fue lo que le sugirieron sus amigos? Que sus aflicciones habían venido, ¿por qué? Porque no era tan sincero y honesto como aparentaba ser. Le están diciendo que había cometido ¿qué? Faltas para que le viniera a él este mal. Y no funciona de esa manera. Ellos afligieron el corazón de Job, tal vez, en vez de levantar su ánimo. ¿Qué fue lo que hicieron? Pudieron afligir su corazón, diciéndole ahora estas interrogantes y poniendo en tela de juicio ¿qué? Su rectitud delante del Eterno. Sí, correcto. Hay un rabí, el rabí Yohanan enseñó en nombre del rabino Shimeón, hijo de otro rabino que se llamaba Yochai. Traje algunos rabinos aquí extraordinarios que me pareció lindísimo lo que ellos dicen. Dice el rabino Yohanan, afligir a una persona por otros asuntos es más grave que afligirla por cuestiones de dinero. ¿Oyeron? Es más grave que afligirla por cuestiones de dinero, pues en lo referente a otros asuntos fue dicho, temerás al Eterno
La diferencia entre el 14 y el 17 es que en el 14 usted puede resolver en bien con su prójimo lo que hizo. Pero en el 17 dice: temerás al Eterno, yo soy el Elohim. Quiere decir que algunas de esas aflicciones que provoquemos en nuestros hermanos tienen que ver con el Eterno directamente y pueden constituir una grave falta ante Hashem. Hay otras que las podemos resolver con la persona que agraviamos. Sigue diciendo: mientras que en lo concerniente a las aflicciones por dinero, no fue dicha esa expresión. ¿De qué? De que temerás al Eterno. Yo soy el Eterno tu Elohim. Ajá, correcto. Dice el rabino, sigue diciendo el rabí en esta parte: las aflicciones comerciales afectan el dinero de la persona, pero las afecciones por otros asuntos pueden afectar la salud de la persona. ¿Está oyendo? Puede afectar la salud de la persona. Dice el rabino Shmuel: el dinero obtenido mediante una aflicción comercial es posible devolverlo, pero el daño causado por aflicciones de otro tipo no es posible devolverlo a su estado original y reparar. Debemos tener cuidado que algunas de nuestras palabras, de nuestras acciones, no provoquen en nuestro prójimo un daño que no podamos restaurar. Por eso hay que tener tanto cuidado, mire, con nuestra lengüita, la Lashon Hara. Hay que tener tanto cuidado con la acción que vamos a hacer con nuestros hermanos. Ahora, déjenme agravar un poquito más el asunto. ¿Quién es el más próximo muchas veces a nosotros? Muchas veces digo, porque en algunos casos poquitos puede estar muy lejano. Y eso tiene que ver con nuestros cónyuges, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Un caso muy común de aflicción, pero por otras razones que no incluyen el dinero, ¿dónde lo hallamos? En la relación matrimonial de esposo y esposa. Dice el rabí lo siguiente: el hombre debe ser sumamente cuidadoso en no afligir a su mujer, pues ella tiene tendencia. Óigame, hey varones, escúchenme, todos los varones que estamos aquí, dice, pues ella tiene tendencia a derramar lágrimas. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Y todas las mujeres lloran, diría cualquiera, ¿verdad? Todas las mujeres lloran en algún momento. Y son lloronas, dirían otros. Espérame, ahí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Que las mujeres ya no lloran, sino que facturan. Bueno, estas sí lloran. Estas sí lloran. La mujer tiene tendencia, depende de lo que el esposo le haya hecho, a derramar lágrimas, lo cual está ligado íntimamente al sufrimiento infligido, aunque sea leve. Ahora pasa lo siguiente: el Eterno atiende al derramamiento de lágrimas de una forma diferente, porque las lágrimas salen ¿de dónde? Del cuerpo, y está sucediendo algo en el cuerpo. Les quiero leer aquí, dice el rabino Eleazar lo siguiente. Tomé algunos textos de algunos rabinos extraordinarios que me parecieron muy importantes. Dice lo siguiente: desde que el templo sagrado fue destruido, han sido cerrados los portones de las plegarias. Y él lo hace en base a lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, en el verso 8. Dice lo siguiente: aun cuando clamé y di voces, estaba cerrado ante mi plegaria. Nos narra el libro de Lamentaciones.
Sin embargo, aunque los portales de las plegarias se cierren, los portales de las lágrimas permanecen abiertos. Y por eso el Salmo 39:13 dice lo siguiente: el Eterno oye mi plegaria y escucha mi clamor. No calles, oh Adonai, ante mis lágrimas. Entonces eso puede generar algo diferente con el Eterno. Tenemos que tener más cuidado los varones, cómo tratamos a la esposa, o a veces si no logramos controlar algunas cosas, podemos lastimar, y eso tiene una comunicación directa ante el Eterno. El hombre debe ser siempre cuidadoso en el honor de su mujer, porque la bendición no se encuentra en el hogar, sino es por causa de la mujer. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Si tenemos una mujer alineada a la Torá, ¿qué va a traer esa mujer a la casa? ¿Saben ustedes qué dice el libro de Bereshit, capítulo 12, verso 16? Dice lo siguiente, déjenme leerle. Y Abraham se benefició de ella. ¿Está oyendo? ¿De quién se benefició Abraham? ¿Sabe qué hizo Sara sobre Abraham? Le trajo riqueza impresionante. Impresionante. ¿Sabe qué hacía Sara sobre Abraham? Mantenía el equilibrio del campamento de Abraham. ¿Sabe qué hacía Sara sobre Abraham? Establecía límites de bien. Supo cuándo tenía que mover a la princesa egipcia. ¿Sabe qué hacía Rivka en la tienda de Isaac? Mantenía el equilibrio de la voluntad del Eterno, aun cuando Isaac era un sádic. Isaac no se dio cuenta que su hijo lo engañaba, pero ¿quién sí se dio cuenta? Rivka se lo sabía. ¿Sabe qué hizo Lea en el campamento de Jacob? Trajo abundancia a la casa de Jacob, aportando la mitad del campamento de Jacob. Lea, la gran Lea. Lea aportó la mitad del campamento de Jacob. Muchas veces le damos más importancia a Rachel, que también fue maravillosa. Y decíamos, es que es como era Rachel la que él amaba. ¿Se acuerdan? No, Lea fue extraordinaria en el campamento de Jacob. Sigue diciendo el rabino. Esta es la razón por la que Rabá dijo a los moradores de aquellos días: si quieren enriquecerse, honren a sus mujeres. ¿Está oyendo? Si quieren enriquecerse, honren a sus mujeres. Entonces nosotros, como maridos, como esposos, ¿qué podríamos provocar? ¿Aflicción en qué? En los corazones de nuestras esposas, y peor si hay lágrimas. Están diciendo las mujeres aquí que deje la parashá aquí, por favor. Que no siga con la parashá, dicen las mujeres que están aquí hoy. Que dejemos la parashá aquí. Dice el rabino: cuando una esposa desvaloriza la labor o el esfuerzo de su marido, penetra como una daga en lo profundo de su corazón. Y las palabras soeces podrán destruir sus sueños y esperanzas. ¿Están oyendo, mujeres? Y cita el rabino, dice, ahí es donde cobra sentido el libro o el texto de Proverbios, capítulo 19, verso 14. La casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas de Adonai viene la mujer prudente. ¿Está viendo? Le vuelvo a repetir: la casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas de Adonai proviene la mujer prudente, que puede enriquecer y puede levantar a su marido. Le voy a volver a repetir las palabras. Dice: cuando una esposa desvaloriza la labor y el esfuerzo de su marido, penetra como una daga en lo profundo de su corazón. Y las palabras soeces pueden destruir sus sueños
y esperanzas. Por eso esta parte que dice aquí se llama la profunda herida del matrimonio. Porque ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en el matrimonio? Nos podemos ¿qué? Estar afligiendo en gran manera. Porque nuestra esposa o nuestro esposo son los más próximos a nosotros. Y más cuando los dos que tenemos, Torah. Aquellos hombres o aquellas mujeres que su esposo o su esposa no viven igual en la Torah que ellos, pues todavía es más complicada la situación. Pero cuando los dos vivimos de acuerdo a la Torah, ¿qué pasa? Por supuesto, eso va a afectar más. El texto de la Torah oral dice: todo se cobra a través de un ángel designado, con excepción de las aflicciones causadas, las cuales son cobradas por el Eterno mismo. Y termina diciendo el texto: en su mano está la aflicción. ¿En la mano de quién? En la mano de Hashem. En la mano de Hashem. Hisda dice lo siguiente: todos los portales están cerrados con excepción del portal de las aflicciones. Como está escrito, libro de Amós. El profeta Amós dice lo siguiente en el capítulo 7, verso 7. Dice lo siguiente: he aquí, el Eterno estaba sobre el muro hecho a plomo. Pero en el texto hebraico no aparece la palabra plomo, sino aparece ineg. Esa es la palabra que aparece. Y en su mano la plomada. Pero también en el texto hebraico lo estuve verificando hoy y no aparece plomada como aparece el texto aquí, sino aparece ineg nuevamente. Entonces el texto diría: estaba sobre el muro hecho a ineg, y en su mano había ineg. La expresión ineg, I-N-E-J. La expresión ineg lo que quiere decir es hacer a plomo, pero la raíz de eso es aflicción. Ambos conceptos comparten la misma raíz en la palabra hebrea. Por lo tanto, podemos leerlo: he aquí, el Eterno estaba sobre el muro de la aflicción, y en su mano la aflicción. Existen tres cosas que sucede ante el trono del Eterno. Nos narra el Midrash que hay una cortina en el trono del Eterno que se llama Pargod, aquella cortina. En hebreo es Pargod, un manto que cubre. Pero dice el texto que el Pargod no se cierra, o no es un impedimento ante tres cosas: ante las aflicciones provocadas, ante el robo y ante la idolatría. Voy de nuevo: aflicciones provocadas, robo o idolatría. Las aflicciones, ya lo vimos, como nos dice el profeta Amós: en su mano está la aflicción. Quiere decir que si nosotros afligimos, si nosotros afectamos a alguien voluntariamente o al no tener cuidado con nuestra lengua o con nuestras acciones, nos estamos exponiendo ¿a qué? A que haya aflicción sobre nosotros. Medida por medida, ¿se acuerdan? Medida por medida. El libro del profeta Jeremías en el capítulo 6 dice: el despojo y el robo se oyen en ella. Al otro lado de la cortina, Pargod, al otro lado del Pargod, se escuchan en ella. Continuamente en mi presencia, dice el Eterno a través del profeta Jeremías, el robo y el despojo se escuchan continuamente
en mi presencia. Pero también dice el profeta Isaías: pueblo que ante mi presencia me provoca continuamente a ira, ofrendando en huertos y sahumando incienso sobre adobes. Está haciendo una referencia ¿a qué? A la idolatría. Exactamente, adobes, hacia la idolatría. Tanto cuando se postraban, que estaban sobre el piso, en las losas, o sobre las paredes, o sobre los lugares altos. Sobre tres cosas no se cierra exactamente: la aflicción que provoquemos, que era lo que quería hablar del texto de la parashá, sobre el robo y el despojo que hagamos, y sobre la idolatría. Metidos más aquí en esto, pero el texto de esta parashá tenía que ver con lo que provoquemos en nuestro hermano. Pero tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos, mi querida familia, que nuestra boca, que nuestras acciones no aflijan a nuestro prójimo. No lo aflijan, porque estamos expuestos ¿a qué? ¿A ser cómo? A ser afligidos nosotros. Tengamos cuidado con la falta que hagamos. Algunas las podremos resolver, pero otras no las vamos a poder resolver. Y ahí nos vamos a meter en un problema directamente ¿con quién? Con Hashem, con el Rey del Universo. Si el problema es solamente con nuestro hermano, lo podríamos solucionar. Y que no seamos lentos en la solución, sino rápidos para solucionar. Que no seamos tardos en ir con nuestro hermano, sino que nos apresuremos a ir con él. Esto es importantísimo, más que muchas otras cosas. Que podamos exaltar y hacer crecer ¿a quién? A nuestros cercanos, a nuestros prójimos de Torah, a nuestros hijos y a nuestra esposa, a nuestros esposos. Que podamos edificarlos y hacer crecer en gran manera. Shabbat Shalom, familia.